Muy buenos días o tardes o noches o cuando sea que veas este video de donde tú estés. Bienvenidos todos a esta sesión aquí en Daniel y Apocalipsis. Vamos ya completando todo lo que tenía que ver con Daniel. En la última sesión empezamos nuestro tema de Apocalipsis y ya vamos en la recta final. Nos queda esta sesión y la próxima y con esto completamos esta clase que es muy emocionante, que es realmente una clase muy especial. Así que sean todos bienvenidos a este momento. Vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro tiempo acá en el día de hoy. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de tener este tiempo juntos. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Ayúdanos en todas las cosas. Danos la gracia de saber que tú, Señor, estás en control de todos los tiempos, de todos los asuntos y de todo de nuestras vidas. Danos también la oportunidad de tener esta seguridad de que comprendemos, Señor, los tiempos, porque tu Espíritu Santo nos da un discernimiento y una sabiduría especial. Gracias por este espacio que se abre para tener esta clase y que podamos aprender juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, digamos, la estructura básica del libro de Apocalipsis, como lo estábamos mencionando, tiene que ver con las visiones que tenía Juan. En la primera visión, pues a Cristo glorificado y las cartas a las iglesias. Ahí nos quedamos como en esa primera visión, pero no se olvide de que son 4 visiones que tenía Juan y de las cuales él escribía acerca de ellas. Entonces, en la segunda visión, el trono de Dios y juicio sobre la tierra. En la tercera visión, la caída de Babilonia y el juicio final. En la cuarta visión, cielos nuevos y tierra nueva. Si comprendes bien estas visiones y como la estructura de cada una y dónde se encuentran en el texto, entonces cuando leas el Apocalipsis, cuando escuches acerca de los últimos tiempos, será fácil ubicarse en esta cronología. Y bueno, hay muchas cosas que obviamente en la historia o en la Biblia, las profecías sobre los últimos tiempos, pues nos van dando una cronología segura, aunque hay cosas que realmente no comprendemos. Ahora, ya vimos las cartas a las 7 iglesias y entonces nos vamos al tema de las, digamos, de las segunda visión. Comenzando aquí la visión del trono de Dios, que es muy emocionante. En Apocalipsis capítulo 4. Ahí es donde comienza la segunda visión. Y esta visión, que es muy interesante, tiene que ver también con el trono de Dios y la visión muy fuerte del, no solo del trono, sino del Cordero. La visión del Cordero. Entonces, capítulo 4. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco
y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso. Perdón, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y pone sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pero pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Qué maravillosa visión del cielo. En este capítulo, no solamente la visión del trono de Dios fuerte, majestuoso, lleno de adoración, sino que también pues miramos algunos elementos alrededor del trono en esa corte celestial que son muy importantes. Por ejemplo, los 24 ancianos con coronas representan gente, o sea, representan autoridad, pero cuando ellos se postran y ponen sus coronas, o sea, ellos se rinden ante el que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que está en el trono. Es una visión de adoración maravillosa. Ahora, los seres vivientes, una simbología interesante. En Ezequiel el profeta, él también mandó esta imagen de los seres vivientes. Y entonces ahí pues la cara de león, la cara de buey, la cara humana, la cara de águila. Y en una interpretación acerca de estas caras, pues tenemos que son la imagen de el ministerio cuádruple de Jesús, aunque Jesús es mucho más que 4 ministerios, pero aquí como que en las caras de león, de buey, de humano y de águila, como que se completa, se confirma mucho del ministerio de Jesús. Así que esto como Ezequiel y ahora en Apocalipsis que se repite esta imagen, pues tú lo puedes ver. Son detalles que vienen como para mensajes paralelos de la profecía que teníamos también allá en el libro de Ezequiel y Apocalipsis. Ahora, desde esta visión, porque como te diste cuenta, Juan dice, vi el trono y vi la adoración en el trono. O sea, desde esta imagen, entonces llega el siguiente capítulo, que es como cuando ya aparece el Cordero. Aparece el Cordero. Y en esta imagen del Cordero, entonces ya tenemos aquí el rollo. Sale un ángel con un rollo y grita: ¿quién es digno de abrir los sellos y leer el rollo? Y pues nadie dice nada. Entonces el apóstol dice aquí que en su visión de esta imposibilidad y de que nadie era digno, entonces él comienza a llorar amargamente y uno de los ancianos le dice: mira, deje de llorar y mire al león de la tribu de Judá, al heredero del trono de David. Ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos.
Y entonces aquí tenemos como el tema en el tema de Jesús que abre el rollo, y pero también es muy interesante como el asunto es que Juan, en cambio de estar como concentrado en lo que él está haciendo, entonces él empieza a llorar, pero lo reprenden y él mira, ve al Cordero, los títulos del Cordero, el león de la tribu de Judá y el heredero del trono de David. Esto no nos deja duda de que entonces el Cordero es el Señor Jesucristo. Entonces vi a un Cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie en el trono entre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, esta visión, y tienes que saber algo, la visión de el Cordero y digamos, la imagen del Cordero es la más repetida en el libro de Apocalipsis. Más de 25 veces usted ve la imagen del Cordero. ¿Y por qué la imagen del Cordero? Eso hace mención al Cordero que Levítico está mencionando en el capítulo 1. Comienza el libro de Levítico con la imagen de un Cordero que las familias de Israel deberían estar buscando, y cuando buscan esta imagen, entonces ellos, cuando buscan este cordero, entonces ellos lo guardan para un día especial de sacrificio. Tú puedes leer todos estos detalles en el libro de Levítico, capítulo 1 y los siguientes, cuando se establece el orden sacerdotal y el tema de los sacrificios, aparece este cordero. Las familias lo buscaban sin mancha, muy especial, blanco, completamente perfecto. Todo el año buscaban este cordero. Cuando lo encontraban en sus rebaños, lo llevaban a su tienda, lo cuidaban, lo guardaban hasta que llegara el día de la expiación, el día de la sustitución, el día de la propiciación. Ese día llevaban la familia al cordero que habían encontrado. Era un día de lamento. Para muchas de las familias, pues tener el corderito en casa, cuidándolo para ese día, pues se volvía alguien un animalito muy cercano en la tienda. Ese día llegaban el padre de familia, el sacerdote le daba el cuchillo, el padre tomaba el cuchillo y rompía la vena del cuello del cordero y la sangre caía sobre la arena. Esta imagen es la que usa el libro del Éxodo para decir: sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cada año, cada familia hacía esto. Luego que el padre rompía la vena y le daba el cuchillo al sacerdote, él tomaba el cuchillo y el cordero y lo llevaba al altar del sacrificio y continuaba el ritual del sacrificio. La sangre se recogía, era propiciación por los pecados, aplacaba la ira por los pecados, y también era el momento en que la familia pues tenía un respiro de la opresión por la culpa del pecado, era un sustituto. Era la manera como Dios había establecido su justicia para que los pecados no cayeran sobre el pueblo, ni la ira ni la consecuencia de parte de Dios por causa del pecado viniera sobre ellos, en separación del amor de Dios y del pueblo. Entonces ahí tenían esta imagen cada año. Luego ya se construyó el templo, y en el templo lo mismo pasaba, llevaban las familias los corderos. Cuando era el tiempo de Jesús, pues habían unos que decían: no, usted tiene que comprar un cordero certificado, y fue cuando esto se volvió todo un tema de negocio en el templo. Pero aún así la gente seguía creyendo que este tema era el tema y no podían fallar en este asunto. Entonces lo que hacían era pues poner su confianza en este cordero. Cuando Jesús caminó por Jerusalén, entonces el Juan el Bautista, quien bautizaba en el río Jordán, al verlo dijo
ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dio a todos los seguidores y a todos los que escucharon la imagen perfecta de Jesús el Cordero. Porque todos entendían esta imagen. Todos entendían en Jerusalén el tema del templo, el tema del Cordero. Todos los israelitas devotos, piadosos, que se acercaban una vez al año a Jerusalén, las diferentes fiestas que llevaban el Cordero para ser sacrificado, que había olor en el templo porque sacrificaban en el altar del sacrificio y el olor inundaba la ciudad. Esa imagen era muy profunda en la mente, en el corazón de cada judío del primer siglo. Y ahí cuando Juan dice, ahí va el Cordero que quita el pecado del mundo, todos entendieron que se trataba del Mesías, el Salvador, el que los venía a rescatar de los pecados. Esa fue la mejor descripción. Y luego cuando Juan está teniendo las imágenes de las visiones en el Apocalipsis, entonces dice que él vio a un cordero que parecía había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque como que dice que parecía había sido? Porque seguramente tenía la herida que le propician cuando llega al sacrificio. Entonces por eso Juan dice, vi que era el cordero que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie. La imagen del cordero que murió, pero que está de pie, o sea, resucitado. Mucha simbología en el tema de Apocalipsis, pero también una simbología que tiene su fundamentación en la historia de Israel, en sus rituales, en sus prácticas, en sus profetas. O sea, no es tan complicado cuando empezamos a mirar acerca de las imágenes que el Apocalipsis manda y lo vemos a la luz de todas estas costumbres, rituales, establecimiento de la ley judía por parte de Dios en el Antiguo Testamento. Así que ahí lo tienes. Ahora llega el rollo que es un misterio, el rollo que no se sabe qué dice, el rollo que nadie puede abrir, nadie es digno de romper sus sellos. Y este cordero comienza a abrir los sellos de eso. Entonces ahí sigue los 7 sellos. Esto lo vamos a ver como muy rápido, donde vemos los 7 sellos en el Apocalipsis 6:1 hasta el 8:1. Son 2 capítulos que hablan de los sellos, capítulo 6, capítulo 7. Y en el primer sello, un caballo blanco, que significa pues que viene como conquistando, que es un jinete con arco, corona y poder para vencer. Solo me voy a detener un poquito en este jinete y en este sello. Algunos dicen que este jinete blanco podría ser Jesús, pero es muy diferente este jinete de caballo blanco con el caballo y el jinete de Apocalipsis capítulo 1, y capítulo 2, cuando Juan ve a Jesús glorificado, pues es muy diferente a este jinete. También como que arco, corona, pero esa corona es como que no es la corona, la palabra griega no habla como de la corona real, habla como de una diadema, solo que lo tradujeron corona. Entonces como que parece que es, pero no es. Esa es como la idea de este caballo y jinete. Parece, pero no es. Se le da poder para vencer, pero no es. Y Mateo 24, cuando Jesús habló de las señales antes del fin, de las primeras señales que él dio, fue que vendrían muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Mire que nadie lo engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y serán falsos. Y entonces, una gran parte de comentaristas del Apocalipsis, y siguiendo la línea lógica de los demás jinetes, es como que este jinete
es un jinete que tiene la capacidad, el primer sello habla de un jinete en caballo blanco que tiene la capacidad de engañar religiosamente a las personas. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y esta es la era del engaño, hermanos. En este tiempo el engaño está muy, muy fuertemente visto. Tenemos la era del YouTube, la era de las redes sociales. Esta es la era donde se puede obtener información, incluso en vivo, en directo, mirar alguna información sobre temas espirituales, religiosos, temas de todos los temas, pero especialmente de la religión y de la espiritualidad. Y mucho de esta información pues no tiene verdad, no es conforme a la Biblia, es engañosa. Pero ¿cómo hace entonces el creyente para realmente ser protegido de estos asuntos? El creyente, para ser protegido, debe ser un creyente que debe desarrollar una capacidad autónoma de leer e interpretar la Biblia. Una capacidad de poder conocer a Dios. Así que, hermano, tú que me escuchas y un mensaje a toda la iglesia, no podemos depender de nuestra vida espiritual de otras personas. Necesitamos que nuestra vida espiritual con Dios, nuestra relación con Dios, sea una relación personal, una relación autónoma, una relación donde dependemos del Espíritu Santo, pero una relación en comunidad. Esta es como una paradoja. Dios nos quiere a solas en su trono, pero nos quiere en comunidad. En la manera que nosotros desarrollamos nuestra relación con Dios en intimidad, entonces más anhelamos vivir nuestra vida en comunidad. Eso es maravilloso. La verdad que necesitamos entender estos asuntos. Algunos quieren vivir su relación con Dios solos, independientes y sin comunidad, pero la verdad es que la Biblia anima una y otra vez a que la iglesia debe ser un cuerpo que están unidos y que se apoyan y están digamos, en una relación en que los unos a los otros están en continua comunión. Eso es como lo que leemos en la Biblia, ese es el anhelo de Dios. Pero por el otro lado, algunos solo quieren estar en la comunidad, depender de la comunidad y recibir de la comunidad todo lo que necesitan para su vida espiritual, y se olvidan de que Dios los quiere en el trono, de que Dios los quiere allá en su trono para una comunión, una conexión profunda, interna, permanente con Dios. Entonces necesitamos entender que estas dos cosas son muy importantes y van unidas. Entre más yo me conecto con Dios en mi intimidad, más hago parte activa de mi comunidad cristiana. Y entre más hago parte de mi comunidad cristiana, más protegido soy de cualquier tema de engaño, de cualquier tema de falsedad, de cualquier tema que empiece a jalar mi vida, pero que sea erróneo. Porque este jinete de cabello blanco se le dio arco y corona. Ahora, no es que tenga la flecha, pues es muy interesante que no puede como matar, pero va a vencer. O sea, sí va a engañar a mucha gente y muchos cristianos, lamentablemente, que pues su vida cristiana no tiene esta articulación, son vulnerables frente a este tema del engaño. Incluso siguen yendo a la iglesia y comienzan a hablar con otros creyentes el engaño, hasta que como que hay una confrontación. La iglesia es un lugar donde somos amonestados, somos exhortados, somos corregidos. Y cuando estamos escuchando algo y de repente es falso, pues que Dios nos ayude con corrección, que hermanos en la iglesia, que personas que nos aman, nos corrijan, nos adviertan, nos digan, mira, ten cuidado, por ahí no es, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la iglesia por muchos años, mira lo que es el fruto del Espíritu, mira. Y entonces uno comienza
a caminar en la integridad y en la salud doctrinal, que es muy importante en estos tiempos. No pierdas tu salud espiritual, mantente alerta en el trono y mantente activo en tu comunidad. Un consejo para hacerle frente a este primer sello. Y es como uno de los sellos que pues quería detenerme un poco porque realmente esa advertencia de Jesús acerca de lo falso pues nos toca muy cerca. Y personalmente he tenido la oportunidad de ver de cerca la falsedad, cómo consume y cómo afecta, aleja a los creyentes de la iglesia y de Dios. O sea, es muy triste eso, que no nos pase, que no te pase a ti ni a mí. Luego ya venimos con los siguientes sellos. El segundo sello, el caballo rojo. Pues es guerra, guerra, se quita la paz de la tierra. Y, y aquí lo tenemos, o sea, ya estamos en un asunto donde hay mucha conflicto en este asunto, mucha guerra. El tercer sello, caballo negro, hambre. Eh, es un jinete que lleva una balanza en la mano, pero está como muy desbalanceada esta balanza porque muestra la inflación económica, donde se venden pocas cosas por mucho dinero, una crisis económica severa. Muchas de estas señales ya las estamos viendo, pero parece que en la medida que pasan los tiempos se agravan y se hacen más evidentes estas señales. El cuarto sello, el caballo amarillo. Un cuarto de la tierra muere por espada, hambre, pestilencia y fieras. O sea, aquí ya además de la guerra, el segundo sello, además de la economía desbalanceada y completamente caótica, en gran crisis, pues también aquí ahora se le añaden enfermedades y obvio, si la economía y la guerra comienzan a estar alteradas, pues también empiezan a haber pues enfermedades y comienza a haber muerte por todos lados. Este es el cuarto sello, un caballo amarillo. Lo sorprendente de este sello dice que es que una cuarta parte de la tierra, o sea, ¿cómo será eso? Pues ahí estamos esperándolo, pero vimos un simulacro de pestilencia con la pandemia y cómo esto afectó a todo el planeta económicamente, militarmente, socialmente y pues todos los presupuestos alterados en la economía por este tema de la pandemia y obviamente aunque pues dicen que ya salimos, no es que realmente podamos decir que el mundo es el mismo. El mundo ha cambiado y ha cambiado profundamente. Entonces, pues estos sellos sí están en alguna manera cumpliéndose y si tendríamos dudas de cómo se seguirían cumpliendo, pues ya hemos visto cosas en la historia de la humanidad que nos siguen afectando. Ahora, el quinto sello es el clamor de los mártires. Almas debajo del altar piden justicia. Y este sello, pues aquí es donde empezamos como a ver que hay mártires, cristianos que mueren por la fe, por la causa de la fe. Y este es un tema que definitivamente en la iglesia no se habla mucho. Y bueno, no se habla mucho en esta parte del mundo cristiano, porque hay otras partes del mundo cristiano donde el martirio y el sufrimiento están más presentes. Entonces, por favor, hay que darle una mirada al tema de sufrir por la causa de Cristo. En alguna manera, cada creyente sufre por la causa de Cristo. Cada creyente sufre por la causa de Cristo. No, algunos han perdido la vida, sí. Y digamos en los últimos 25 años del siglo XXI, hay reportes de cristianos que han muerto por causa de Cristo. Claro que sí. Entonces, en un sentido,
necesitamos entender que el martirio y el sufrimiento son parte de la vida. En esta parte del mundo, digamos, cuando nosotros estamos en la libertad, digamos, de la fe y de la libertad de conciencia, la libertad de religión y todo lo que los estados garantizan para la libertad, de todos modos los creyentes experimentamos dificultad y persecución por la causa de Cristo. Somos muy radicales, somos muy firmes en algunos de los principios de la fe, y esto trae consecuencias, esto trae dificultad. En algunas veces las familias no nos apoyan, en algunos casos en el trabajo hay presiones porque queremos mantener nuestra integridad y nuestra santidad. A algunos les cuesta mantener ciertas relaciones personales de amistad porque obviamente no hay como una empatía ni compañerismo en algunos temas difíciles, y no solamente ideológicos o conceptuales, no solamente temas como que, ay, bueno, ¿qué piensas de este tema? ¿Qué piensas de aquel? Y tenemos argumentación y discutimos por argumentos. No, es que estamos hablando de algunos temas de principio en los que no podemos como compartir los asuntos con las personas, cuando los familiares tienen algunas dificultades, con algunas adicciones, con algunos temas de relación con los entre esposos e hijos, y nosotros queremos presentar algún tipo de ayuda espiritual y bíblica, y no la quieren porque pues obviamente escuchan más los temas del mundo, pues se generan tensiones en las familias reales. Así que en todo nivel se viven persecuciones, sufrimiento y martirio por todo el planeta. Pero este sello nos da la idea de que sí va a haber una masiva, generalizada persecución a los creyentes, y en ese sentido pues tendremos mucha crisis en el mundo cristiano. Y bueno, aquí es donde vienen, ¿se acuerdan las posiciones del arrebatamiento de la iglesia? Entonces esos mártires allá, esa multitud de mártires, ¿de dónde salió si no hay tribulación, no hay gran tribulación? Son las preguntas que nos hacemos, pero obviamente ahí están las posiciones. Para llegar a un sexto sello que habla de las grandes catástrofes cósmicas, terremotos, las señales en el cielo, el sol se oscurece, caída de las estrellas, y el tema del medio ambiente también pues muy de principio, pues, porque algunos dicen que ese oscurecimiento del sol no necesariamente son eclipses o cosas así, porque ahorita vamos a mirar más adelante cómo esto se intensifica, pero hay lugares donde aunque hay un día y el sol está pues ahí presente en esa parte del planeta, la polución, la contaminación del aire y todo esto impide que realmente el sol brille. Hay un oscurecimiento del sol. Maneras de interpretar estos asuntos. O sea, sí, hay una realidad que está ocurriendo. Llega el séptimo sello. Silencio en el cielo como por media hora. Un silencio total en el cielo. Después de cada sello tan trágico, tan de juicio, tan difícil de vivir, pues claro que hay un silencio. ¿Qué se dice después de eso? ¿Qué se dice después de todo esta tragedia que está ocurriendo como juicio sobre la humanidad? Y luego entonces comienzan a sonar las trompetas. Comienzan a sonar las trompetas. Así que el último sello prepara para las trompetas. Las trompetas. Entonces eso es Apocalipsis 8, 6 hasta el 11, 19. Ahora tenemos que ir como rápido, me gustaría ir cada sello, cada trompeta, pero no tenemos mucho tiempo. Yo espero que usted se anime a leer el Apocalipsis y a encontrar buenos libros de comentario. Hay un libro que se llama El Apocalipsis de Juan, del doctor George Eldon Ladd. Ese George Eldon Ladd es un cristiano comentarista bíblico pentecostal muy bueno. Ese libro se lo recomiendo ampliamente. Apocalipsis
de Juan. Ahora, primera trompeta. Granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego mezclado con sangre. Tercera parte de la tierra, árboles y hierba quemados. Entonces la primera trompeta es más terrible que cualquiera de los otros sellos. O sea, ya aquí con las trompetas se intensifica, perdón, se intensifica el asunto. La segunda trompeta, una gran montaña de fuego en el mar. Un tercio del mar se convierte en sangre. Hay muerte de criaturas marinas y barcos destruidos. El mar se convierte en sangre. La primera trompeta, granizo, fuego, mezclas, sangre, porque hay muerte. Si la montaña de fuego llega al mar, ¿por qué el mar se convierte en sangre la tercera parte? Porque mueren los animales del mar, se mueren las criaturas marinas y el mar es imposible navegar, los barcos se destruyen. Es un tema duro. Entonces, esta es la segunda trompeta, pero también tienes que ver, bueno, tercera trompeta, gran estrella, ajenjo, cae sobre los ríos, aguas se amargan, muchos mueren. Hay realmente hay un gran desastre ecológico. Lo que tú estás viendo en las primeras tres trompetas es que realmente hay contaminación de los ríos, de los mares, de la tierra. Y gran parte de esa contaminación la estamos propiciando nosotros. Pero eso es lo que las trompetas están mostrando. Claro, ahorita hay unas alertas de que está el mundo entrando en unos caos ecológicos y de medio ambiente muy duros, pero la Biblia ya está mostrando que vienen unas trompetas y esto será más intensificado. Ahora, no, el calentamiento global no extinguirá al ser humano ni a la vida en la tierra, porque pues aquí la Biblia sí está mostrando que Jesús viene por segunda vez. No alcanza a destruirse todo el planeta cuando viene el Señor Jesús. Pero en la cuarta trompeta, pues usted tiene ya aquí el oscurecimiento del tercio del sol, la luna y las estrellas, como gran oscuridad cubriendo a la tierra, aún en los lugares cuando la tierra gira y pues tiene la luz del sol, como que no la ve muy bien. Ahora, quinta trompeta, Hades se abre y langostas demoníacas atormentan a los hombres sin matarlos. Y yo no sé si usted ha leído las estadísticas últimamente, pero algo que yo he notado que se viene en incremento es la gran destrucción de la salud mental. Por todos lados están alertando que la salud mental de los seres humanos está en mucha crisis y debilidad, que somos muy frágiles en la capacidad mental, que los niños y jóvenes están siendo afectados en su deterioro de capacidad mental. ¿Y qué es esto? Esto es atormento, esto es opresión, esto es mucha cosa demoníaca haciendo estragos entre la humanidad. Esto ya se está viviendo. Esto, imagínese, va a intensificar más, pero ya hay una alerta, ya cambió la estadística. Son más las personas que están ahora consultando, buscando en atención por su asunto de la salud mental que el asunto de la salud física. Eso está ya en una competencia grande. Y muchas personas pues están en las depresiones, en la oscuridad. El suicidio es un tema que es recurrente, que antes pues obviamente hablar de suicidio, depresión, tristeza y unas emociones como muy negativas, eso era pasando los 50, los 60. Ahora estamos hablando de niños en depresión, niños tratados por tema de suicidio, niños que están siendo
tratados por temas de profundas tristezas y dolores en el alma y pesadillas y bueno, tormentos, pero como nunca antes, o sea, más y más aumento de las estadísticas de este tema. Así que, claro, esto de langostas demoníacas era como lo veía Juan, a los demonios oprimiendo a las personas, sin matarlos, pero ahí oprimiéndolos. El tema de las drogas alucinógenas. Cada vez se están poniendo estas drogas alucinógenas como más asequibles para las personas y causan deterioros mentales más fuertes. No matan a la gente, pero sí la deterioran en gran manera. Y ahora uno en los lugares de primer siglo, de primer mundo, ciudades muy industrializadas, perdón, ciudades industrializadas, ciudades muy grandes, ciudades muy fuertes, y por las calles la gente bajo la influencia de estas drogas alucinógenas y como que las ciudades no pueden hacer mucho para ayudarlos. Entonces eso es un dolor. Y está pasando. En la quinta trompeta esto será más intensificado. Sexta trompeta. 4 ángeles sueltos en el Éufrates matan a 1/3 de la humanidad con ejércitos infernales. Bueno, difícil entender cómo se producirán estas señales, pero esto va a ocurrir en el planeta. Pero mira, la última trompeta es la proclamación del reino de Dios. Se proclama el evangelio. Los creyentes no dejan de proclamar a Jesús. La iglesia es la única que puede proclamar el mensaje de Jesucristo a las naciones y a las personas. Así que en la séptima trompeta pues hay testimonio cristiano. En medio de todas las circunstancias que pueda vivir la humanidad, hay testimonio cristiano. Así que realmente pues tenemos la oportunidad de ver una gran y masiva comunicación del evangelio. Si somos la iglesia que va caminando los últimos tiempos, deberíamos ser la iglesia que no deja de proclamar el mensaje de Jesucristo. Les voy a poner en el chat entonces el nombre del comentarista y el nombre del libro. Se llama Apocalipsis de Juan, de George Eldon Ladd. Entonces ahí, perdón, es con doble D, no doble A, doble D. Entonces George Eldon Ladd. Y seguiremos entonces mirando aquí cómo después de estas trompetas, o sea, llegan las 7 copas. Y esto, o sea, si ya con los sellos era difícil y las trompetas era muy difícil, las copas ya es un tema muy complejo. Y entonces, pues aquí vienen las 7 copas. Ahora, no te olvides que ese es el orden. Este orden es importante. Sellos, trompetas, copas. La copa es un símbolo de algo difícil de pasar. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque la copa es como señal de que es algo difícil de pasar, difícil. En español tenemos como un dicho que es como es un trago amargo que nos vamos a pasar. Bueno, las 7 copas de la ira de Dios en Apocalipsis 16 del 1 al 21. La primera copa, úlceras dolorosas sobre los que tienen la marca de la bestia. Aquí ya viene que hay una marca que vamos a comentar. Este número de hombre, y lo usa la bestia, el 666. Hay como un triunvirato, hay como 3 personas aquí que interactúan en el Apocalipsis. Uno se llama la bestia,
el otro se llama el falso profeta y el otro se llama el anticristo. Entonces el anticristo, la bestia y todos estos falsos pues están acá participando, falso profeta, anticristo y la bestia. Ahora, parece que el anticristo procura un sistema donde el falso profeta empieza a controlar religiosamente a todas las personas y todos buscan, todo se busca para que haya como adoración a esa bestia. Entonces recibe adoración esta bestia, recibe adoración este anticristo, recibe adoración este falso profeta. Y pues entonces, ¿quién será el anticristo? Hay señales. Ahí dice que también ha recibido como una herida de muerte, pero no muere. Bueno, es como interesante eso. Parece como que se encarnara el mal en él. Algunos comentaristas, estudiosos de la historia, miran con detalle algunos líderes mundiales reconocidos, quien como que, pero no hay uno como que haya cumplido estas condiciones. ¿Hay en la historia anticristo, espíritu de anticristo? Sí. Líderes con espíritu de anticristo, sí. Pero uno como que aglutine a todo el mundo, todavía no. Y este momento religioso en el que todos adoran empieza a confluir porque la economía, la religión, lo militar, todo empieza a tenerse, a estar en un solo sistema que aglutina todo. Entonces, en ese solo sistema que aglutina todo, para poder controlar a toda la humanidad, entonces aquí empieza el tema de las marcas. Entonces empieza la marca de la bestia. Entonces imagínense, cómo llega la economía a decir que cada persona que quiera comprar y vender debe tener una marca en la mano derecha o en la frente y que con esa marca es que podrá acceder al sistema económico. O sea, los gobernantes, los congresistas, los que hacen las leyes, o si son dictadores, o si son completamente, bueno, donde sea que estén, comienzan a estar en acuerdo que la humanidad debería estar, digamos, reseñada en una sola base de datos con una marca y que esta marca pues no solamente lo llevara al tema económico, también al tema de participación ciudadana y también al tema religioso. Entonces el que no se quiera poner la marca, ¿qué le pasa? Pues queda fuera de todo sistema. Queda fuera de todo sistema. Ahora, ¿se puede vivir fuera de estos sistemas? ¿De estos sistemas del mundo? Uy, esa es una pregunta súper importante para cada cristiano. A veces estamos muy insertados y dependientes de los sistemas de este mundo. Toda nuestra economía familiar y personal está muy integrada a este mundo. O sea, apelamos al dinero que provee el sistema a través de la deuda. Y mucho en el cristianismo, o sea, digamos, yo como pastor veo y hablo con otros pastores y veo una gran porción de creyentes y la deuda está afectando a muchos cristianos. Ahora, ¿será fácil salir del sistema? Yo no sé si todavía ese no es el sistema del anticristo y es difícil. ¿Cómo será en estos sistemas anticristianos? Y así podríamos estar como a veces en el cristianismo nos envolvemos en muchos de los temas que tienen que ver lo ciudadano y los derechos ciudadanos y las bendiciones que vienen del Estado y los subsidios que el Estado trae. Y entonces el día que digan, bueno, para seguirle dando su subsidio y para seguir toca ponerle su marca, entonces ¿qué hará el cristiano que depende tanto de estos sistemas? Ahora yo creo que si nosotros oramos y Dios es nuestro proveedor y a veces la provisión viene a través de diferentes asuntos como el Estado, la familia, el trabajo, las empresas
o la caridad, o yo no sé, pero Dios es mi proveedor, Dios es mi proveedor, adoro a Dios. Pero a veces no, a veces la actitud cristiana es como tratando es de que el Estado sea su proveedor más que Dios, o su familia sea su proveedor más que Dios, o una empresa sea su proveedor y se olvida de que Dios es el proveedor, o su negocio es su provisión, olvidándose de que Dios es el que provee y que pueden cambiar los sistemas, pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar el Estado y las leyes. Yo seguiré confiando en que el Señor mi Dios es mi proveedor. ¿Cómo es que dice el Salmo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tengo todo lo que necesito porque Él es mi pastor, Él es mi proveedor, Él es el que cuida de mí como pastor. Y los pastores principalmente cuidan del alimento, de la seguridad, del bienestar de los creyentes. Ahora, claro, hay martirio, alguien dice ahí, pero ya hablamos del martirio, sí, pero en medio de todo Dios te cuida, es tu pastor y el cielo es un lugar especial. Entonces, necesitamos entender esto de las copas y tener esta claridad de que Dios está dándonos también cuidado a nosotros y que no, pues no vamos a depender para sellos ni nada de esto, de ninguna de esta copa. Ahora, segunda copa, el mar se convierte en sangre, toda criatura marina muere. La tercera copa, ríos y fuentes se convierten en sangre. Cuarta copa, el sol quema, sufren quemaduras por el sol. Calentamiento global está por ahí. Quinta copa, oscuridad sobre el trono de la bestia, dolor y angustia. La sexta copa, preparación para la batalla del Armagedón. Y déjeme poner aquí un momento, es que esta es la semana 70 de Daniel, ¿se acuerdan? Que Daniel decía que falta una semana donde hay tribulación, gran tribulación, anticristo, templos, sacrificios. Y al final, pues como que al final de esto de Armagedón es porque es un valle y el mundo dice, el mundo llega a un acuerdo en el que dicen, inspirados por el falso profeta, la bestia y el anticristo, imagine todo lo político involucrado ahí para movilizar a todo el mundo de que el problema grande de la humanidad es el Medio Oriente, que el Medio Oriente es el problema de la humanidad, que Israel y los conflictos con sus vecinos es el gran problema de la humanidad. Entonces que todos van a ir a destruir a la humanidad, perdón, al Medio Oriente. Entonces va todos estos ejércitos y hay profecías como la de Jeremías 50, que eso no queda piedra sobre piedra, lo que era Babilonia, y eso es lo que tiene que ver con Irak, Irán y toda esa parte. Y luego de que destruyen esa parte del Medio Oriente, que son esos vecinos, entonces se va todos los ejércitos se reúnen en el Valle de Armagedón para hacerle batalla a Israel. Sitian a Israel, viene como toda la presión sobre Israel para la última guerra y cuando está Israel allá sitiado, amenazado con las noticias de lo que ya pasó con los vecinos, entonces ahí hay un clamor: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Claman los judíos: ven Señor Jesús. Y viene el Señor Jesús y su iglesia. Y pues eso es una guerra desigual. Armagedón no es una guerra equitativa. ¿Quién va a poder hacerle batalla al Señor Jesús y a su iglesia glorificada? No hay muerte, no le hace daño ningún arma humana a Jesús y a su iglesia. Entonces, ahí es cuando sale la profecía también de que los animales de carroña, las aves y los animales de carroña se dieron festín de cuerpos de príncipes, de nobles, de valientes, porque pues ninguno queda vivo en esa batalla de Armagedón. El mundo seguirá las noticias
por la televisión y los satélites. El mundo verá la venida de Jesús. El mundo que no está en la batalla de Armagedón será sorprendido con una de las noticias más impresionantes del momento, y ese día Jesús juzgará a cada nación. El diablo será amarrado, y él gobernará con su trono en Jerusalén. Ahí llega la Biblia. La séptima copa, por eso las islas desaparecen, las montañas no se encuentran. Un juicio total a la tierra, y es la venida, llega Jesús nuestro Señor. Así que pues tenemos un paralelo aquí en el cuadro que sigue: sellos, trompetas y copas. Un cuadro donde están todas: sellos, trompetas, copas. 7 de cada una de ellas mostrando grandes dificultades para la humanidad. Así que si alguien pensaba que las cosas se van a mejorar en el futuro, que los políticos van a traer mejoras a la convivencia humana, que los sistemas sociales, políticos, militares o lo que sea van a ayudar a la humanidad, que el medio ambiente mejorará, que pues tomamos conciencia y ahora sí reciclamos y somos personas más conscientes de cuidar nuestro planeta. Bueno, la verdad, estas cosas no van a estar ocurriendo, no van a ocurrir estas cosas en el futuro. La verdad es que las cosas se van a ir incrementando en el futuro. Así que, ¿qué tenemos claro? ¿Qué tenemos claro hasta ahora en la profecía? Tenemos claro en la profecía, según Isaías, según Daniel, según Ezequiel, que Jesús vendría como el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús muere en la cruz. Eso es lo primero hecho que nosotros ya como creyentes podemos confirmar. Luego viene la etapa de la iglesia, hasta que llega el momento de la semana 70 de Daniel, hasta que llega el momento donde se empiezan a cumplir los sellos, las trompetas y las copas. Entonces tenemos la última semana, donde como el templo de Jerusalén es restaurado, el anticristo es un líder mundial que evidentemente es reconocido, que en esos primeros 3 años y medio este liderazgo de anticristo comienza a tener gran favorabilidad sobre la humanidad. La economía mejora, hay mayor unidad, las guerras cesan por un momento, como que parece que hay tranquilidad, pero anticristo odia a Dios, odia la Biblia, odia a Israel. No solamente por un tema político, es por lo que representa el tema de Dios, lo odia. Entonces, los creyentes, si creemos que somos, hay arrebatamiento, hay rapto de la iglesia, antes pues, entonces anticristo no podrá pelear contra los creyentes. Será un evento tremendo, ¿no? Los muertos en Cristo resucitando, nosotros subiendo a encontrarnos con el Señor. Y ahí sobre eso anticristo pone su sello. Si no, porque no hay una claridad de cuándo ocurre este evento, pues los cristianos serán enemigos de anticristo. Anticristo será el enemigo número 1 de los creyentes. Me parece que pues templo judío, sacrificios y todo esto, pero los cristianos sí, en gran persecución. Luego viene la mitad, que es cuando la abominación desoladora, anticristo se mete en el templo, sacrifica un cerdo allá, mejor dicho, lo peor que podría pasar, y hay una ruptura de relaciones con el pueblo de Israel y con la ortodoxia judía, y porque pues afecta directamente al templo, porque él quiere solamente ser adorado como Dios y como Dios de toda la humanidad. Las marcas empiezan a aparecer, los sistemas de adoración mundanos comienzan a ocurrir y todos se rinden a este sistema de adoración anticristiano,
la política, la economía, las leyes, la academia, la farándula, los deportes, todo se rinde en adoración a ese falso Dios. Los cristianos no se dejan marcar, sufren porque pues obviamente no podrán entrar en los temas no podrán entrar en los temas de la economía, y entonces hay sufrimiento para los cristianos en esa época. Termina esta época con la batalla de Armagedón, la segunda venida de Jesucristo. Son los hechos que tenemos claros hasta aquí. Mucha simbología, pero estos son los hechos claros. Cuando usted ve que el cuerno pequeño, los cuernos más grandes, las 7 cabezas y 10 cuernos y coronas, pues los cuernos representan como autoridades, las coronas autoridades. Entonces, esto está hablando de que reyes, de que autoridades, de que gente con influencia está toda en este sistema que pues el mundo ha ideado para esto. Ahora quiero leerles para concluir nuestra sesión de hoy y dejar nuestras últimas 2 visiones para la siguiente y última sesión, porque esta es la sesión más grande y la más pues compleja de todas las sesiones. En capítulo 12, versículo 10, 11 y 12, dice lo siguiente: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Capítulo 12, versículo 10. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. O sea, sí, el diablo es llamado el acusador de los cristianos. Cuando tú sientes voz de acusaciones, es la obra del diablo. Pero versículo 11 es una promesa. Ellos, esos cristianos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y esa es la oración. Hemos vencido por la sangre del Cordero. Hermano, que usted que me escucha aquí hoy, la sangre del Cordero es nuestra victoria. Yo soy un creyente en Jesucristo. Y el favor, la pureza, la santidad y la victoria es por la sangre del Cordero sobre mi vida. Es porque el Señor Jesús fue a esa cruz, murió en mi lugar y me da esa justicia, me da esa victoria, me da esa libertad. Y tú tienes que adorar a Dios igual que yo lo adoro todos los días, por esa gracia de tener esa sangre del Cordero limpiando mi vida, dándome victoria y gracia. Y lo otro, o sea, la sangre del Cordero, pero también dice aquí el testimonio que dieron. Y aquí tenemos que ser muy sinceros. Tú quieres ser un cristiano victorioso, real, pues la sangre del Cordero está contigo. Es que eso no depende de ti, eso ya lo hizo Jesús. Pero ¿por qué no se evidencia la victoria? Por el testimonio que damos. Nuestro testimonio tiene que ser real, tiene que ser directo, tiene que ser permanente. Nuestro testimonio tiene que estar ahí todo el tiempo. Así que, hermanos, necesitamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo todos los días, todo el tiempo. Hablar de nuestra fe. ¿Qué publicas en tus redes sociales? Cuando tú hablas, ¿qué es lo que hablas? La esperanza de una promesa en un Dios que tiene toda victoria y que salva a toda la humanidad, y que la sangre del Cordero es la libertad preciosa para cada ser humano que recibe a Jesús. ¿Qué proclamas cuando tienes la oportunidad de hablar con tu familia, con tus amigos, compañeros, con todo el que puedas? ¿Qué es la proclamación? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. O sea, no temamos, sino confiemos en nuestro Señor y proclamemos a Jesús nuestro Salvador
hoy y siempre. Así que la segunda visión de Juan es una visión que pues obviamente al leerla nos causa, nos causa muchas emociones en nuestra vida, pero también es una visión que nos deja ver la gran victoria de nuestro Señor, el de Señor de los tiempos. Y todo cristiano, así atravesemos la tribulación, la gran tribulación, lo que sea, mi confianza, mi seguridad, mi dependencia está de Jesús. Así que como pasos prácticos, anímate a tener un devocional cada vez más intenso, más profundo, una intimidad con Dios mucho más segura. Anímate a ser participante y activo en tu comunidad de creyentes, donde tú te congregas, ahí sea activo y conoce a los otros cristianos, porque al final las redes de cristianos son las que nos van a dar la ayuda que necesitamos. Es que el mundo no nos va a acompañar ni nos va a apoyar, es entre nosotros los creyentes que nos acompañamos y nos apoyamos, así que hay que tener buenas amistades cristianas, buenas cercanías, buena comunión cristiana, hay que empezar a ver la iglesia como la comunidad de creyentes que se apoyan unos a otros, como una familia que está unida y cerca. Claro que tenemos roces y dificultades, todavía estamos en procesos de madurez, pero hermanos, vale la pena mil veces dar la pelea en la comunidad cristiana que fuera de ella. Así que conviértete en un cristiano que adora a Dios en la intimidad y que tiene una profunda comunión con otros cristianos. Conviértete en un creyente que da testimonio de la sangre del Cordero vertida en ti, derramada en ti, que limpia tu vida. Da testimonio del Señor Jesús ahora que todavía se puede, ahora que todavía podemos hacerlo libremente. Y cuando no se pueda, también lo haremos, aunque sea secretamente, aunque sea en la penumbra, en la oscuridad, pero daremos testimonio de Jesús al que quiera escuchar de la salvación que hay en él. Así que yo te animo a que pongas en práctica estas cosas que vienen del Apocalipsis. Claro que sí, hay que ser responsables y mayordomos con el medio ambiente. Claro que sí, hay que ser responsables con la participación ciudadana. Mientras estamos en este mundo, pues vamos a aprovechar las oportunidades que da el mundo para conocer personas y compartirles de Jesús. Pero no dependamos de este mundo para nuestra vida espiritual ni para nuestra vida física. Dependamos de nuestro Señor y Dios y aprovechemos las oportunidades para conectarnos más como creyentes en Jesucristo. Bueno, creo que con estos temas prácticos podemos adelantar o pasar adelante nuestra vida con estos sellos, trompetas, copas de la ira de Dios sobre una humanidad caída. Y como muchas de estas cosas tienen que ver con el medio ambiente, con el clima, con las estrellas, con el sol, con los ríos, pues claro que afectan a los creyentes en su vida y en su salud y en su caminar diario. Por eso oramos dependientes al Señor. Mis hermanos, mis amigos, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Última sesión próxima semana. Así que no falles, no faltes. Aquí nos vemos con una sesión más en el libro de Apocalipsis. Ya para concluir el libro de Apocalipsis y ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Las últimas visiones que tuvo Juan, que son dos visiones más pequeñas que estas dos que tenía al comienzo, pero que nos permiten tener un grito de júbilo a nuestro Dios victorioso, porque Él no va a perder ninguna de estas guerras, ninguna de estas batallas las va a perder nuestro Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Rey de toda autoridad, como decimos, Señor de señores, Rey de reyes, el principio y el fin, el alfa y la omega, ninguno como Él, adorémoslo por siempre. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo para proclamar tu palabra, para hablar del Apocalipsis. Un bosquejo sencillo, un vistazo nada más a una cronología que pues una ya la vivimos y otra es muy futura, eh, pero y que no sabemos cómo llegará. Nos reconocemos humildes frente al futuro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amén. Gracias, Pastor Arturo. Muy, muy, muy chévere esta clase
y seguimos adelante. Si no se ha suscrito a este canal, yo le animo a que se suscriba. Póngale un me gusta cada vez que escuche una enseñanza. Si es de bendición, póngale un me gusta y además compártala con otros. Ayúdenos a expandir el Evangelio y la palabra de Dios a todo lugar del mundo por este medio de YouTube. Entonces, les animamos. También agradecemos a aquellos que generosamente hacen donaciones a comprensión de los tiempos. Ustedes lo reciben gratis, pero de su corazón dadivoso, nosotros podemos seguir repartiendo estos recursos a todo lugar del mundo. Entonces, gracias y les animamos a seguir donando a comprensión de los tiempos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.